Muy buenos días, amados hermanos, y con las personas que nos escuchan también semana a semana. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles una bendición que cae desde el cielo para sus vidas, para sus familias. Y queremos decirle que mantengan viva la esperanza porque el Señor Jesús viene por segunda vez, y razón por la cual semana a semana, día a día, estamos pues involucrados con este negocio, no el negocio del reino de los cielos, de ir y predicar el evangelio, no, y cumpliendo también con la segunda, no, la segunda parte de, ¿cómo se llama?, de ir y hacer discípulos también. Una cosa es predicar el evangelio a toda criatura, y otra parte de la gran comisión es ir y hacer discípulos, ¿no? Y razón por la cual estamos compartiendo la palabra, ¿no? Que la palabra que cambia, que la palabra que transforma, la palabra que redarguye, la palabra que enseña, la palabra que corrige, instruye. Estamos semana a semana con la única finalidad de que llegue a los corazones la palabra de Dios, y también pues surjan más discípulos del Señor Jesús para llenar toda la tierra de la gloria de nuestro precioso Dios, nuestro buen Dios, ¿no? Que puso al hombre aquí en la tierra, ¿no? A su imagen y semejanza, llenándole de autoridad, dándole todo el poder, pero lamentablemente la perdió. Y también pues pero gloria a Dios, Dios nunca pierde. También diseñó otro plan, enviar a su hijo para restaurar lo que se había perdido, y en eso estamos. Damos la gloria a Dios porque Dios nunca pierde, como les digo. Y razón por la cual este tema les quiero compartir: una mente renovada, una nueva vida. No nos podemos quedar en el pasado, amados hermanos. Hay esperanza, no hay un cielo que ganar, hay un infierno que librarnos, que alejarnos, amados hermanos. Y este es el escenario donde, ¿no? La tierra donde se mueve la preciosa oportunidad de poder hacer a Jesucristo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Bien, nuestro tema, pues como les vuelvo a decir, una mente renovada, una nueva vida. Quiero compartirles un pasaje muy conocido por los predicadores y quizás por los oyentes también, allá muchas veces escuchada. Está en Romanos 12, capítulo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto más específicamente va dedicado a la gente que ya ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Que simplemente no se queden haber aceptado a Jesús y punto, no. La palabra nos está animando a que renovemos. Ya está bien, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero debemos de escudriñar las Escrituras y encontrar el propósito para nuestras vidas, a hacernos muchas preguntas, ¿no? Al leer la palabra de Dios van a surgir muchas interrogantes, muchas preguntas en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué la vida que tenemos? ¿Por qué la familia que tenemos? ¿Por qué las cosas que nos tocan vivir? Y si nosotros escudriñamos las Escrituras, siempre es producto de algo o consecuencia de algo. Entonces, razón por la cual les decía, ¿no?, que nosotros nos podemos librar de este mundo engañoso, de este mundo injusto, de este mundo perverso, amados hermanos, que vemos a diario, totalmente contrario o alejado de la palabra de Dios, ¿no? Dios tiene un plan, ¿no? Jeremías dice bien claro, ¿no? Jeremías 29, 11 al 13, que Dios tiene planes de bien, no planes de mal. Entonces, si tú miras y no ves un buen destino, un buen futuro, no, tu futuro, tu buen destino está en los caminos del Señor. ¿Mm? Entonces, la razón por la cual dice, ¿no?, que nosotros no debemos de presentar
dice nuestro cuerpo, que es nuestro culto racional. Nuevamente, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Qué tremendo, amados hermanos. No, pero el verso 1 es interesante, ¿no? Que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, vivo. ¿Qué se está diciendo, no? Que nosotros, todo nuestro cuerpo, porque dentro del cuerpo está la cabeza y dentro de la cabeza está el entendimiento. Entonces, la primera parte es el someternos a Dios, ¿no? Someternos absolutamente, ¿no? Por más que dentro de nosotros, dentro del cuerpo, está nuestro entendimiento, nuestros sentidos obviamente nos van a decir o dictar algo. Nuestro entendimiento siempre nos va a llevar a un determinado, ¿no?, pensamiento, y ese pensamiento nos va a llevar a una determinada actitud. Pero no es interesante lo que está diciendo, ¿no?, el apóstol Pablo en esta carta, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que presentemos todo nuestro cuerpo. Y dentro del cuerpo, como le vuelvo a decir, está el entendimiento, los sentidos, y todos los miembros, ¿no?, los órganos, todo. Entonces, dice que ese es nuestro culto. O sea, no dejemos nuestras manos, no dejemos nuestros ojos para otra cosa que no sea, ¿no?, como culto, como, ¿no?, sacrificio, ¿no? Dios quiere que lo presentemos. No, si se puede decir un sacrificio como en el Antiguo Testamento sacrificar a los animales, no, sino que los sometamos en obediencia, así como Cristo Jesús se sometió todo, ¿no?, toda su actitud, su comportamiento, le pedía dirección, todo, ¿no?, al Padre, porque nada, dice, hacía por su propia cuenta, como dice el Evangelio de San Juan. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está animando a decir es que cada uno de nosotros estemos totalmente dependiendo de Dios, que ese es nuestro culto racional. Y si no cumplimos, no entendemos con esa primera parte, es muy posiblemente que la mente no quiera, no, renovarse, se quede en el pasado, no como lo pasaron pues los judíos específicamente, ¿no? Ellos pensaron que iban a ser salvos por las obras, pero dice la palabra del Señor que por las obras de la ley ninguna persona, absolutamente ninguna persona, por más doctor, por más conocedor de la palabra que sea, es por gracia. La salvación no se merece. ¿Por qué? Porque todos habíamos caído, absolutamente todos, no había ni uno siquiera justo, dice la Biblia. Entonces, pues todos estábamos destituidos. Entonces la salvación es un regalo de Dios, pero por eso le digo, una mente que no quiera transformarse siempre se va a quedar, va a buscar un argumento, no, la letra sin el espíritu mata, entorpece el entendimiento del hombre. Y lo que nosotros queremos es, estimado hermano, estimado oyente, que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. No como decía un gran predicador, que los grandes enemigos no están al frente de nosotros o fuera de nosotros. Dice que los grandes enemigos están dentro de nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos vencer esos enemigos, no internos, para que podamos vencer los enemigos externos. Nuestro enemigo a veces es nuestro entendimiento, que nos va a llevar a una determinada actitud y vamos a pensar que estamos en lo correcto. No, ya vuelta menciono al Evangelio de San Juan, dice que no, Cristo es el camino, Él es la verdad, no hay verdad, no hay camino fuera de ella. Entonces es importante que podamos entender esto, mis amados hermanos, ¿no? Dice, no pongamos, no, todo nuestro cuerpo, no, al sometimiento de Dios, ¿no? Está bien, mi mente puede estar pensando una cosa, pero esa no es la verdad.
yo tengo que, lo que mi entendimiento me está tratando de hacer entender, de tratar de justificarme, o puede ser lógico, puede ser razonable, ¿no? De la razón humana, ¿no? Pero eso no incluye, no me hace una persona salva. Yo puedo tener la razón, pero la razón no me salva. Lógicamente puedo estar en lo correcto, ¿no? Pero eso no me hace salvo. Lo que estamos viendo es que, ¿no? Que podamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, no, este mundo, no solo nosotros ha sido afectado, todo el mundo ha sido afectado. Entonces nosotros estamos viviendo en este mundo en una casa desordenada. Nosotros estamos viviendo, ¿no? En una casa que está dañada. Y entonces, ¿no? Las escrituras nos hablan de un lugar precioso, donde no hay sufrimiento, donde no hay llanto. Entonces queremos conectar a la mente humana, ¿no? Llevarlo a pensar eso y, ¿no? Determinar su futuro para ese lugar. ¿Mm? Eso es lo que no está queriendo decir, ¿no? Entonces, pero la primera fase es importantísimo, ¿no? Sometimiento, ¿no? Ese es nuestro culto racional, ¿no? Por eso dice, ¿no? El apóstol Pablo dice, no, ruega, ¿no? Pide por favor, por la misericordia de Dios. Porque hay veces, amados hermanos, las personas cuando tú quieres dar un consejo sacan su argumento. Y puede ser que, vuelta, insisto, puede ser que tengan la razón. Puede ser que tengan la razón. Puede ser que su matrimonio, por ejemplo, tú tengas 10 años de matrimonio, puede ser que ellos la tengan 20, 30 años de matrimonio. Pero eso no hace de que el matrimonio, su matrimonio, diga que es un matrimonio correcto. Puede ser que tengan en los caminos del Señor 20 años, 30 años, 40 años, pero eso no hace de que sea un cristiano correcto, por favor. Esos son argumentos que la mente, pero si yo tengo tantos años, ¿cómo puede venir una persona que tiene 5 años, 10 años en el camino del Señor a quererme enseñar? No, entonces, miren cómo el entendimiento, ¿no? Se aferra a los años que está congregando o a los años que ha aceptado a Jesús. Y bien claro, las escrituras nos dicen, no el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De esas cosas queremos ser librados, de esas cosas queremos hacerle entender, amado hermano. Que presentemos todo nuestro entendimiento, ¿no? Y podamos pelear una vez más, una batalla más con nuestro entendimiento. Es decir, está bien, yo admito, yo tengo, ¿no? Mis razones, yo puedo estar lógicamente correcto, pero por sometimiento, como dice la palabra, que me someta a todas las autoridades, yo me voy a someter, ¿no? Rechazo, ¿no? La rebelión de mi vida. Entonces, una buena actitud. Quizás más adelante vas a entender, o sea que tenía razón mi autoridad. En el momento instante me parecía que estaba, ¿no? Él equivocado, pero el equivocado era yo. Entonces la mente se va a ir renovando poco a poco, pero si nos aferramos, ¿no? a ese pensamiento, a esa forma de argumentar las cosas, pues la gente no se renueva. Y es por eso que tenemos crisis de liderazgo, amados hermanos, ¿no? Crisis de liderazgo en el hogar, crisis de liderazgo en una institución, crisis en la misma iglesia, amados hermanos, que vemos semana a semana, ¿no? Cómo la rebeldía crece, las iglesias se dividen, los hermanos se pelean, la gente se resiente, ¿no? Inmadurez. Entonces la mente no hay nueva vida. Todo por el contrario, a veces no es lamentable, amados hermanos. Yo compartí con los líderes un tema acerca de 1 Corintios capítulo 5, cosas que ni en el mundo se mencionan, ocurren en la iglesia a veces, ¿no? Hoy en día, amados hermanos, no tengo nada contra las personas que cometen tal cosa, pero no puede ocurrir en la iglesia, amados hermanos, que los predicadores se estén divorciando, se vuelvan a casar y normalmente sigan predicando, amados hermanos. Entonces, pero quizás los auditorios están llenos. Eso no es moralmente correcto. Puede ser lógicamente correcto, pero ¿por qué? Porque
lógicamente, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo y usan la palabra, pero amados hermanos, un hombre que sirve, una mujer que sirve a Dios, tiene que tener mucho cuidado. Quizás ir un poco más allá, ¿no? Quizás ver, pues, bueno, ese no es el tema, no, central, pero digo por decir así, no, tenemos que cuidar mucho, amados hermanos. Entonces ya se vive una vida cristiana muy superficialmente. ¿Y qué tal si sucede una tercera vez, una segunda vez, amados hermanos? Entonces se hace pues parte ya de la rutina, de parte del cristianismo, muy sutilmente lo involucran, que eso es normal ya, no, pero no es normal. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo la palabra del Señor si es que empezamos con esto. Mira, el cuerpo tiene que ser sometida. Y el entendimiento tiene que ser renovada. No es lo contrario, ¿no? Yo renuevo mi entendimiento y después me voy a someter. No, es interesante cómo Dios, no, yo voy a ir. Entonces, mostrar lo que Dios está haciendo en nosotros, amados hermanos. No os conforméis a este siglo, ¿no? Siglo viene del sistema, ¿no? Este siglo tiene que ver con lo que dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, dice bien claro, ¿no?, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Nosotros somos creyentes, amados, tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Por encima de nuestros sentimientos tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el Dios de este siglo ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos. Los que dudan, los que no confían como la máxima autoridad, la palabra de Dios. Entonces viene el argumento, tiene derecho legal para entorpecer, y es por eso que la gente no se aferra a sus argumentos. Es por eso dice que no lo defiende a capa y espada su argumento, su forma de pensar. Y si siguen insistiendo que está equivocado, se van de la iglesia. Las iglesias se dividen, no se someten a las autoridades, porque han estudiado un poco más acerca de la palabra, han sacado sus estudios conforme sus propios pensamientos, ya no se quieren someter a las autoridades. Y esto es terrible, amados hermanos. No quiero exagerar, pero son principios diabólicos. Recuerde que el diablo no fue creado diablo. ¿Quién era el diablo antes de ser diablo? Dios lo creó. Entonces, los rebeldes también, ¿de dónde salen? Salen de la misma iglesia que un día estuvieron, aparentemente bien, pero lamentablemente a espaldas estaban, minando algo. Poco a poco el diablo estaba trabajando. Es por eso que no existía la hipocresía, la murmuración, a tus espaldas estaban hablando otras cosas. Y eso no es correcto. Por más que estemos juntos, por más que aparentemente estemos bien, pero moralmente estaba mal. Y por eso decían antes que hay mucha crisis de liderazgo. El cuerpo de Cristo es dañado, los bebés son dañados. El mundo empieza a señalar más a la iglesia. Y quizás ni cuenta nos damos, pero estamos siendo piedra de tropiezo. Estamos haciendo quedar mal, la iglesia de Jesucristo, quien compró con su sangre, como dice su palabra. A Él le costó, a nosotros no nos costó nada. Y es por eso que tenemos que ser hombres y mujeres temerosos, amados hermanos. Tenemos que ser correctamente discipulados. Entonces, amados hermanos, tenemos que creer la palabra del Señor, Entonces, no os conforméis a este siglo. Ya les compartí qué significa el siglo. Se refiere al sistema,
Entonces, y este sistema está gobernado, ¿no?, por el Dios de las tinieblas, por el diablo. Entonces nosotros tenemos que salir de esa forma de pensar, de esa forma de vivir. No podemos vivir como, no, los gentiles, los inconversos viven. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que todos los días tener una forma de vivir, una forma de empezar la vida, ¿no? Agradecidos, ¿no? Aferrándonos, ¿no?, a la palabra de Dios. Y si es posible mencionar, pues escrito está. Siempre poner nuestra confianza, nuestra esperanza, ¿no?, en el Dios que nos salvó y que salvará a muchos, ¿no? No debemos estar conformes, ¿no?, con lo que el sistema nos puede, ¿no?, mostrar. No debemos estar conformes, ¿no?, a lo que el diablo nos ponga, cosas fáciles. Muchas veces buscamos lo fácil. Muchas veces no queremos ser, no, discipulados, no queremos ser corregidos, no queremos ser instruidos. Y eso es, ¿no?, del mundo, sistema del mundo, que no, como encender un microondas y que no, quizás quemarse las manos. Eso es muy peligroso, buscarlo fácil, ¿no? ¿Y por qué? Porque la palabra nos demanda de que debemos de esforzarnos, debemos de ser valientes. Si estamos debilitados, debemos no mencionar lo contrario. Fuerte soy en Cristo Jesús. Son cositas que la mente renovada nos va rechazando, ¿no?, lo del sistema de este mundo, y va, ¿no?, cada vez más entrando, ¿no? Al terreno del reino de los cielos, ¿no? Entonces, el Dios de este siglo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez que ya el cuerpo ya está sometido, ¿no?, presentado como culto racional, entonces ahora el entendimiento, hay que trabajar en el entendimiento también. La carne quizás no va a querer ir, no quiere estar levantando su mano, no quiere arrodillarse, pero si ya lograste, ¿no?, hacer eso, el entendimiento más fácil ya se va a ir renovando. Bueno, la palabra lo va a cautivar, ¿no? Sus ojos van a ser enamorados con la palabra del Señor. Sus emociones van a ser transformadas. ¡Wow! Va a dar un grito al cielo cuando encuentra que realmente la persona ha sido creada conforme a su imagen y semejanza. El entendimiento va a rechazar las cosas del mundo cuando encuentra en la palabra de que Dios tiene un plan para con esa vida. Es importante que podamos, ¿no?, seguir estas pautas, lo que nos está mencionando el apóstol Pablo, ¿no?, a través del Espíritu Santo, amados hermanos, ¿no? Someter al cuerpo, ¿no?, el entendimiento, ¿no?, por medio de la renovación, ¿no?, renovar, ¿no? Dice, no, por vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por eso, una mente renovada, ¿no?, va a poder entender que la voluntad es buena, no es mala. O aunque parezca que es mala, muchas veces cuando le empezamos a decir, no, la palabra dice que tenemos que perdonar, no, pero no, le cuesta, ¿no? Pero una vez que no descubre que el perdón trae tremendos beneficios al que perdona, ¿no?, y al perdonado también, descubre eso. Wow, dice, ¿verdad? Por tanto tiempo he estado andando, ¿no?, con esta forma de pensar, con esta forma de sentimiento equivocado, y no, es agradable, ¿no? Y es perfecta, no es mala, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos, amados hermanos, entender eso, ¿no? Ya te dije que somos creyentes, amados hermanos. Cuál sea, ¿no?, la buena voluntad, ¿no? Cuando no está renovado, no sabemos todavía, ¿no?, cuál es la voluntad de Dios.
Entonces es importante, ¿no? Quiero compartirte lo que dice Mateo 17. Mateo 17, por favor. Vamos a ir a... Miren lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Dice 17, uno dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice que ¿no? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. No está diciendo que era el sol, como el sol. Entonces, cuando una persona está, ¿no?, siendo renovado, hay síntomas, hay muestras, ¿no? El rostro de la persona se vuelve, ¿no?, alegre, gozoso. ¿Por qué? Porque por adentro ha sido restaurado, ha sido, ¿no?, renovado. Entonces, una mente renovada, ¿no?, un cuerpo sometido al Señor, va dando evidencias de cambio, de renovación, ¿no?, de transformación. Ya no está viviendo conforme, no, está bien, tiene necesidades, tiene problemas, no, pero está viviendo como si viviera en otro mundo. Y eso es lo que pasaba con Jesús, ¿no? Se mostró, dice, se transfiguró, dice, ¿no? Verso 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Si Jesús se está transfigurando, se está manifestando, los llevó a un lugar para mostrarse cómo era Jesús. Y Jesús quería que ellos sean, ¿no?, como es. Es más, dice que se le aparece Moisés y Elías. Entonces nosotros, amados hermanos, Dios no hace excepción de personas. Nosotros podemos ser como esos hombres de Dios. Y yo creo que a la fecha tenemos mayores beneficios. Yo sé que quizás es malo comparar, pero usemos entonces la lógica, pues, así como lo usamos para otras cosas. Hoy en día tenemos muchos grandes beneficios. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no está sobre nosotros tan solamente. Tenemos Biblias, tenemos iglesias, tenemos, ¿no?, la internet, que podamos, ¿no?, buscar información. Ellos no la tenían. Entonces dice, ¿no?, de repente se escucha una voz dentro de las nubes: a él oí. Entonces tenemos que oír a Jesús. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿No? El entendimiento no renovado escucha voces, es por eso que actúa. Hay una voz interna y debemos practicar, oír esa voz interna, ¿no? Y una mente renovada también oye la voz del Espíritu Santo. Entonces es una voz muy suavecita. Tienes que tener, ¿no?, comunión, tienes que tener práctica, tienes que tener una relación para que puedas hacer una diferencia de esa voz. Y tú vas a reconocer la voz. Y yo creo que cuando a ti te llama tu papá, ¿no?, escuchas, reconoces que es la voz de tu padre. Cuando otro hombre te llama, también vas a escuchar: esa no es la voz de mi padre. Entonces, lo mismo ocurre dentro de cada uno de los creyentes. Cuando nosotros vemos que a veces es una voz, y tenemos que ver si esa voz es la voz del Espíritu Santo. Y si es, entonces obedezcamos. Busquemos tener esa comunión. Entonces, amados hermanos, esta es la primera parte, que la próxima semana vamos a estar, ¿no?, viendo una renovación progresiva, porque no tampoco es de un momento a otro, siempre es
progresiva la renovación del entendimiento. Bien, amados hermanos, vamos a quedarnos en esta parte. Yo quisiera pedirte que podamos orar, por favor, para que la palabra que se haya compartido haya caído en el buen terreno de tu corazón y puedas renovar, no conformarte a este siglo, no conformarte a lo que dicen los noticieros, no conformarte a lo que puedan decir muchos expertos, sino que nosotros podamos hoy día incrementar nuestra fe y vivir por fe. ¿No? El creyente vive por fe, no vive por vista, no vive por escuchar otras palabras, escuchar otros expertos, sino por lo que dice la palabra del Señor. Ni siquiera por lo que pueda decir mi voz interna, lo que me pueda guiar mi entendimiento. Yo vivo por lo que dice la palabra de mi Dios. Amén, amados hermanos. Bien, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por tu palabra una vez más. Yo quiero, Señor amado, bendecir, Señor, esta palabra tuya, Señor mío, y declarar que no volverá vacía, bendito Dios, sobre cada oyente, Señor. Serán discípulos, Señor mío, excelentes discípulos que quieran ser como tú, Señor amado, hacer prodigios, milagros, llenos del Espíritu Santo, poderoso Dios. Y Señor, mi Dios, ser partícipes de naturaleza divina, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, bendito Dios. Hemos sido llamados a ser participantes de tu naturaleza divina, Señor mío. Nos has dado preciosas promesas para que podamos actuar en ellas, bendito Dios. Señor, yo bendigo a cada oyente, Señor mi Dios, a cada persona que nos ha visto por primera vez. Bendigo su vida, Señor amado, y pueda Él comprobar, Señor mío, cuál es tu voluntad para con su vida, Señor, para con su familia, Padre. Gracias, Padre Santo. Oro en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, estimados hermanos, será hasta la próxima semana. Que el Señor me lo bendiga y que tengas una semana sobrenatural en Cristo Jesús. Dios. Señor, deseo en mi corazón, en mi mente, en mi ser, que tú tomes el control para servirte sin limitación. Señor, ayuda a mi incredulidad, comienza una etapa en mi vida para ir de victoria en victoria y expresar frutos de fe para tu gloria. Cambia mi mente, Señor, cambia todo mi ser. Ya no quiero ser igual que ayer. Quiero pensar y hablar y hacer conforme a tu palabra. Confesar con mi boca que todo es posible, Señor. Confesar con mi boca que no hay limitación. Confesar con mi boca que tú me has dado el poder para vencer en todas las cosas. Y confesar con mi boca que todo es posible, Señor. Confesar con mi boca que no hay limitación. Confesar con mi boca que tú me has dado el poder para vencer en todas las cosas. Señor, ayuda a mi incredulidad. Comienza una etapa en mi vida para ir de victoria en victoria y expresar frutos de fe para tu gloria. Dame tu amor, dame tu fe para usar tu poder, para hacer grandes proezas en tu obra, Señor.
vencer. Ya no quiero ser igual que ayer. Quiero pensar y hablar y hacer conforme a tu palabra, a tu palabra. Y confesar con mi boca que todo es posible, Señor. Confesar con mi boca que no hay limitación. Confesar con mi boca que tú me has dado el poder para vencer en todas las cosas. Y confesar con mi boca que todo es posible, Señor. Confesar con mi boca que no hay limitación. Confesar con mi boca que tú me has dado el poder para vencer en todas las cosas. Señor, deseo en mi corazón, en mi mente, en mi ser, que tú tomes el control para servirte sin limitación.